¿cómo está usted? ¿Todo bien? Le saludo Pastor Rubén Bullón. Muy bienvenido aquí. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 13. Es la última lección de este trimestre y tengo una invitada muy especial para esta grabación. Estoy seguro que será de gran bendición para su vida. Comenzamos con el título, que es Espera en el Señor, y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla. Dice de esta manera: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Espera en el Señor. Salmo 27:14. Mi invitada hoy día es la doctora Dragoslava Santrak. Did I say your name correct? ¿Dije su nombre bien? Muy bien, lo has pronunciado muy bien. Gracias, pastor. La entrevista hoy día va a ser una entrevista muy interesante porque es la primera vez que estoy entrevistando a alguien en inglés. Usted va a escuchar mi voz en español, pero ustedes van a escuchar un doblaje de la voz de la doctora Santrak. Espero que esto le ayude a usted a acompañar este estudio. Doctora, es un gusto conocerla. Gracias por su tiempo. Quisiera que nos cuente un poquito del proceso que usó para escribir esta lección. Pastor Bullón, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un gran honor, privilegio y también responsabilidad. Así que, para responder a tu pregunta sobre el proceso, es un proceso muy interesante y fue un verdadero viaje para mí. Verás, cuando comencé a estudiar el libro de los Salmos, enfrenté el mismo prejuicio que muchas personas tienen sobre el libro de los Salmos. Principalmente, la mayoría de las personas piensan en el libro de los Salmos como una colección aleatoria de 150 canciones. Colección aleatoria en el sentido de que sus canciones no están relacionadas y que su orden es simplemente una elección aleatoria de algún editor posterior o editores del libro. Sin embargo, desde el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, muchos eruditos y laicos notaron que hay un cierto orden en el libro de los salmos y que ciertos salmos están realmente conectados y que juntos realmente cuentan una historia, como cualquier otro libro de la Biblia, que tiene una introducción, luego una gradación donde se desarrolla una historia que lleva a una conclusión. Y traté de leer el libro entero de los Salmos de la misma manera que leería cualquier otro libro, lo que significa que no solo leería un salmo y luego cerraría la Biblia. Traté de leer el libro entero de los Salmos de una sola vez. Me tomó algo de tiempo, pero el resultado es simplemente emocionante. Y al escribir este trimestral, esta guía de estudio bíblico, traté de mostrar esta conexión o esta historia que el libro entero de los Salmos cuenta, con la introducción. El mundo, que está bien establecido, comienza con el Salmo 1 y el Salmo 2, que curiosamente no tienen un subtítulo o un título, la inscripción, como el Salmo de David, así que sirven como una introducción general a todo el libro y retratan un mundo que está firmemente establecido en la justicia de Dios, la forma en que Dios quiere que sea el mundo. Pero luego, a medida que avanzamos a través del libro, nos damos cuenta de que este mundo está desafiado y la visión que podemos tener de que los justos son recompensados y los malvados siempre son castigados, no es realmente como es en este mundo. Lo vemos en el Salmo 73, donde la fe del salmista se ve sacudida, y luego nos movemos de esa desorientación hacia una nueva orientación, que los eruditos llamarían una nueva orientación, lo que significa que aprendemos a ver el mundo de una manera diferente y más profunda, al Mesías, lo que nos lleva a los salmos finales, los salmos de alabanza, etc. Bien, en el proceso de escribir esto es como las tres elecciones están de alguna manera ordenadas para guiarnos a través de estas diferentes etapas de la vida, tal como se presentan en el libro de los Salmos. Y usted me estaba diciendo de que esta lección número 13 es como que un resumen
de todos los estudios que usted escribió. Sí. Bien, comenzamos con nuestras primeras lecciones, asombrados de nuestro majestuoso Dios como creador y juez. Y el mundo está firmemente establecido por sus leyes y su justicia, y el mundo está ordenado. Y es similar como cuando vamos a la iglesia y cuando primero aceptamos la verdad de Dios y recibimos a Cristo en nuestras vidas. La vida parece estar bien ordenada. Parece que sabemos qué hacer y qué esperar como resultado de lo que hacemos, como resultado de nuestra fe. Y en las primeras lecciones hablamos de esto, sobre Dios como creador, juez, Dios como el Dios del pacto, Dios que es fiel. Y estas son las bases de nuestra fe. Pero luego, a medida que moramos más tiempo aquí, a medida que entramos en este mundo, nuestra fe se ve desafiada. Y el mundo que está firmemente establecido y ordenado también es desafiado. Nosotros también sentimos que vivimos en una tierra extraña. Y ahí es donde llegamos, creo que es la lección 5, cómo cantar el cántico del Señor en tierra extraña. Aprendemos cómo cantar el cántico del Señor, pero ¿cómo cantamos cuando somos desafiados por nuestro fracaso personal y pecado? Nos damos cuenta de que sí pecamos y caemos en la fe incluso después de ser bautizados. Tenemos este espíritu de fervor y queremos servir al Señor, pero luego parece que a veces fallamos a nuestro Señor. Luego nuestra fe es desafiada por el mal desde el exterior. Vemos que los malvados prosperan y muy a menudo los justos e inocentes sufren. ¿Cómo encaja eso en el mundo bien ordenado que aprendimos de la Biblia? ¿Cómo cantamos el cántico del Señor en tierra extraña? Y los salmos nos enseñan cómo hacerlo. Y luego pasamos a las últimas lecciones, especialmente lección 11, lección 12. Hablamos sobre el Mesías, la salvación, y luego la lección 12 es sobre la adoración eterna, adoración que nunca termina. Todo el universo, toda la tierra, todos los salvados cantan los cánticos de alabanzas por la eternidad. Y creo que todos deseamos simplemente terminar ahí con la lección 12, adoración eterna. Pero la vida no termina ahí, seguimos viviendo en esta tierra. Y por eso es que tenemos la lección 13, esperar en el Señor. Ese concepto de esperar en el Señor, toda esta lección es esperar en el Señor, esperar en el Señor. Ese concepto para usted, Dragoslava, para usted como persona, ¿qué significa para usted personalmente? No sé, pastor, si alguna vez escuchaste a alguien decir, desearía haber sido salvado como ese criminal que fue crucificado con Jesús en la cruz. Él fue salvado y eso también fue el final de su vida. No esas luchas que nos esperan como cristianos a medida que crecemos en nuestro discipulado con Jesús. Pero para la mayoría de nosotros la voluntad de Dios es que continuemos viviendo y llevando la cruz. Jesús dijo en los Evangelios, quien quiera seguirme debe llevar la cruz. Y al mismo tiempo sabemos que la cruz es un instrumento ¿de qué? De sufrimiento, un instrumento de muerte. No es solo ese bonito adorno que llevamos en nuestros collares que algunas personas usan. Y nuevamente, no hablo en contra de eso, pero la cruz de la que Jesús hablaba es sacrificio, es sufrimiento. Por otro lado, Jesús dijo que su carga es ligera. ¿Y cómo es posible eso? Porque Él es quien lleva esa cruz con nosotros. Entonces, ¿qué es esa cruz en la vida real? Porque cuando decimos llevar la cruz puede sonar demasiado abstracto para muchas personas. Creo que esa cruz es exactamente esto, el llamado a esperar. Y esta es una de las mayores tensiones en la vida, esperar.
especialmente en esta era digital, cuando si necesitas esperar a que tu programa se cargue, digamos que el internet es lento, sucede que nos estresamos mucho. Pero el Señor quiere que aprendamos a esperar en Él. Y esta espera no se trata de una oferta desesperada del momento. Esa espera está llena de fe, de esperanza e incluso de alegría. Podemos regocijarnos mientras esperamos. Miren, vamos a seguir con el estudio. Este ha sido un estudio muy interesante. Avanzamos ahora con el estudio de domingo. Doctora, en la lección de domingo usted propone de que esperar es algo que está como en el ADN del adventismo. ¿Cómo podemos entender mejor ese concepto? Sí, me encanta ese concepto. Amo el nombre de nuestra iglesia, de nuestro movimiento. Los adventistas del séptimo día. Sabemos que el séptimo día conmemora el día de reposo, el día del Señor, el signo del pueblo de Dios, el signo de que el Señor nos santifica. Pero luego tenemos esto de los adventistas. ¿Qué significa adventista? Los adventistas son personas que esperan la segunda venida del Señor. Y ahora, cuando algo es nuestro nombre, cuando algo es nuestra identidad, creo que el Señor, como aquel que es fiel a nosotros en su relación de pacto, también asume como algo propio esta responsabilidad de hacernos adventistas. En otras palabras, de enseñarnos cómo esperar. ¿Y cómo enseñas a alguien a ser una buena persona que sabe esperar? ¿Cómo haces eso? Sabes que una de las cosas que me viene a la mente cuando usted me pregunta eso es permitir que una persona pase por tribulaciones. En esta vida, ¿cómo podemos desarrollar esa fe en medio de tribulaciones? Sí, las tribulaciones, a nadie le gusta esa palabra, pero como un buen padre para nosotros, empecemos primero con nosotros, las personas, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Cuando queremos enseñar a nuestros hijos paciencia y buen carácter, generalmente les enseñamos a esperar, no les proporcionamos inmediatamente cada cosita que quieren, porque sabemos que si hacemos eso, incluso cuando podemos proveer cada pequeña cosita, ellos perderán la capacidad de apreciar las cosas. Y Dios sabe que necesita enseñarnos para prepararnos para las tribulaciones, y como un buen padre lo hace, y permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas. ¿Por qué suceden grandes tribulaciones y grandes desafíos? Hay algo que llamamos la gran controversia. No siempre es que Dios quiera que cosas sucedan en nuestras vidas, pero Él está ahí con nosotros. Él pasa por estas cosas con nosotros. Y aquí es donde radica la fe. Tenemos una elección. Cuando enfrentamos un desafío o una tribulación, podemos llegar a alejarnos del Señor y decir, bueno, esto es demasiado. Dios no está ayudando, Dios permitió que esto sucediera, podemos alejarnos del Señor e ir por nuestro camino. O, como dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar en el Señor, incluso cuando las cosas no van bien en la vida. Permítame preguntarle esto. Usted está hablando de esa habilidad de esperar, de confiar en Dios, aunque las cosas no vayan bien. ¿Ha usted enfrentado momentos difíciles así donde usted tuvo que aprender a esperar en Dios? Sí, como todas las personas en esta tierra, seamos fieles a Dios o no, enfrentamos varios desafíos, pequeños y grandes. Pero hubo un momento en mi vida cuando mi fe fue terriblemente desafiada. Y ese fue el momento de mi vida que resultó ser una bendición porque me acercó más al libro de los Salmos. Y si tengo tiempo, me gustaría compartir lo que sucedió en 2001.
Mi esposo y yo perdimos a nuestro primer hijo. Estaba una semana antes del término, cuando algo simplemente no se sentía bien, no me sentía bien. Ya no podía sentir los movimientos de mi bebé. Y durante toda la mañana le dije a mi esposo que algo no estaba bien. Necesito ver a mi médico. Así que llamamos al doctor y él dijo, no se preocupen, el bebé solo es grande, está listo para venir y conocerlos, quédense en casa. Así que nos quedamos en casa esa tarde, pero luego durante la noche me sentía inquieta y fuimos al hospital solo para darnos cuenta de que mis miedos eran fundados, eran reales y no había latido del corazón. El bebé simplemente no estaba vivo. Y de inmediato hicieron la entrega. Tomaron al bebé, el pobre cuerpo sin vida. Y cuando colocaron al bebé en mis brazos, yo lloré. Yo estaba en shock. Y mi médico sabía que era adventista, que era cristiana. Y entonces me dijo, ¿qué piensas ahora sobre Dios? Eso fue tan inapropiado de decir ahora que lo pienso, pero creo que ella genuinamente estaba tan sorprendida como yo y esperaba que dijera algo, pero no tenía palabras que decir. Y ese viernes por la noche, mientras estaba sola en mi habitación, sabía que era el momento de comenzar el sábado, así que tomé la Biblia casi mecánicamente y giré la Biblia donde estaba el marcador. Sabes, como cuando leemos la Biblia capítulo por capítulo. Cada día tenemos este marcador de la Biblia para marcar el lugar para el próximo día. Y el capítulo de ese día estaba en en Isaías, capítulo 49. No podía orar, no podía orar. Estaba en demasiado dolor, en demasiado shock. Pero comencé a leer la Biblia. Eso era algo que hacía todos los días, así que estaba leyendo mecánicamente. Isaías capítulo 49 es el cántico de Sión y es un cántico de alegría. Así que mientras leía el cántico, que por cierto es un salmo en el libro de Isaías, lo que significa que tenemos cánticos y salmos a lo largo de la Biblia, no solo en el libro de los salmos. Puedes imaginarme leyendo el versículo 13. Canten cielos, alégrate tierra, rompan en cánticos montañas. Como si cada palabra pareciera perforar mi corazón más y más profundo. Pero luego leí el versículo 14. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado y mi Señor me ha olvidado. Cuando leí estas palabras, sentí que mis palabras perdidas volvían a mí. Y leí estas palabras una y otra vez. Este salmo, este cántico, me dio las palabras que no me atrevía a decir en oración. Me empoderó para decirle al Señor cómo me sentía realmente. Y sentí que este salmo, este cántico, me dio el poder de decirle verdaderamente al Señor lo que había en mi corazón. Y luego, después de leerlo, quién sabe cuántas veces, leí el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que amamanta, de no tener compasión del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Y, pastor, no hace falta decir que realmente sentí que Dios me estaba hablando a través de la Biblia, porque su espíritu me fortaleció en mi momento más oscuro para no alejarme del Señor y no sentir como si tuviera derecho. He servido al Señor toda mi vida y ahora esto es como me recompensa, quitándome a mi hijo después de 9 meses.
Pero el Señor me empoderó para volver a la Biblia y simplemente aferrarme a esa pequeña esperanza que tenía, y Él habló poderosamente a mi corazón, con esa imagen particular de una madre que no olvida a su hijo. Y aprendí que aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, el Señor, en su maravillosa gracia y sabiduría infinita, está ahí con nosotros. Él está ahí para sostenernos y nos enseña a esperar. Porque, pastor, y terminaré con esto, nosotros esperamos otros 2 años para tener a nuestro nuevo hijo, y el Señor nos ha bendecido con 2 niñas. Y a través de esta experiencia aprendí que el mayor temor en la vida no puede hacerte nada si te vuelves al Señor. Tú puedes salir victoriosamente del pozo más profundo en tu vida, no por tu poder, sino por el poder de Dios. Amén. Amén, doctora. Eso es lo que usted ha contado, ha sido uno de los testimonios más poderosos que he escuchado. Así que vamos a avanzar por el día lunes, y estoy seguro de que Dios le dará fuerza para seguir adelante, y quizá un día tengamos el gusto. Usted, me permite preguntarle esto, ¿cree que en la venida de Cristo usted verá ese bebito que perdió? He leído en los escritos de Elena G. de White que habrá niños pequeños que tendrán el privilegio de crecer en la nueva tierra, en este nuevo ambiente perfecto, y que serán dados a sus padres como la recompensa del Señor, o yo diría como el regalo del Señor. Y creo firmemente que sí. Amén. Doctora, ¿qué tal si comenzamos la lección del día lunes leyendo Salmos 131? Usted puede acompañar en pantalla. Dice de esta manera: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario. He calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Sí, es un hermoso salmo, es uno de mis salmos favoritos. ¿Puedes imaginar, pastor, al rey David, quien escribió este salmo? Ahora, cuando pensamos en el rey David, en primer lugar, el rey es alguien que tiene poder, tiene autoridad. Y no solo eso, David fue un gran comandante de los ejércitos del Señor, un guerrero, un hombre poderoso. Sí, y tales hombres poderosos que tenían personas obedeciendo, solo sus palabras y cosas sucedían, y todo este poder y riquezas y fortuna, él eligió retratarse a sí mismo como un niño, como un bebé con el vientre lleno, durmiendo contento en los brazos de su madre. Principalmente se vio a sí mismo encontrando paz y descanso rodeado en los brazos de Dios. Bueno, si un rey encontró la belleza y la paz en tal imagen, ¿cuánto más, pastor, gente ordinaria como tú y yo? Y es por eso que amo mucho esta imagen, porque este gran rey entendió que todo el poder, todas las riquezas, toda la autoridad nos pueden llevar solo a un cierto nivel, a una cierta etapa en la vida. Pero las preguntas de la vida son mucho más grandes de lo que nosotros como personas en nuestra sabiduría y poder podemos establecer, que solo con Dios y por su misericordia podemos tener paz y descanso en este mundo verdaderamente inquieto y turbulento
en el que vivimos. Sabes que una de las cosas que más me llama la atención es cómo Dios quiere enseñarnos confianza usando la imagen de los niños, de los hijos. Ah, Me parece que lo que Dios quiere hacer con el esperar y el confiar tiene mucho que ver con enseñarnos cómo alejarnos de la autosuficiencia y del orgullo. ¿No le parece eso a usted? Sí, exactamente. Para ayudarnos a deshacernos de esa autosuficiencia y egocentrismo, el Salmo comienza diciendo, mi corazón no es altivo ni mis ojos soberbios, lo que significa que en otro salmo, el salmista diría, levanto mis ojos, es del Salmo 121, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. ¿Y qué es la autosuficiencia, el egocentrismo? Es tener siempre tus ojos vueltos hacia ti mismo. Y honestamente, cuando lo pensamos, eso es una vida muy solitaria, ¿no es así? Siempre buscando y tratando de encontrar esa seguridad en ti mismo. Esa es una vida muy solitaria y yo a veces diría que aterradora, pero levantar tus ojos al Señor, esa es una vida de paz. Eso es lo que dice el salmista. Y el salmista, el rey David, tenía tantas otras cosas para buscar ayuda. Su ejército, sus riquezas, sabes, su gente, pero se volvió al Señor. Sin embargo, pastor, tal vez también podríamos señalar otro extremo, que es algo por lo que el Salmo no aboga. Cuando el salmista dice, así como no me ocupo de cosas grandes, no me ocupo de maravillas que me superan. Escuché alguna vez a algunas personas decir, soy humilde, yo no me ocupo de cosas grandes. No necesito perseguir mi título universitario, soy humilde, no necesito esas grandes cosas. ¿Realmente necesito esa promoción en el trabajo? ¿Necesito realmente trabajar duro? Y como no, eso es una cuestión de orgullo, soy humilde. Para nada, esto no es de lo que el Salmo está hablando. Ir a la universidad, aceptar una promoción bien merecida en el trabajo y hacerlo bien, digamos, en tu negocio privado, cualquiera que sea tu profesión, sobresalir trae alabanza y gloria al nombre de Dios, porque Dios nos dio estos talentos y quiere que crezcamos. Entonces, ¿qué está diciendo el Salmo? ¿Cuáles son estas grandes cuestiones? Estas cosas demasiado profundas para nosotros de las que no deberíamos preocuparnos. Ahora, el conocimiento del hebreo es útil aquí. Y lo que sugiero a las personas que no leen hebreo es que a veces solo comparen varias traducciones en su idioma, o tal vez si conocen un par de idiomas, solo para obtener una imagen más grande, porque las palabras cosas grandes y cosas demasiado profundas en hebreo, cuando miramos otro texto en los Salmos, describen las acciones y cosas que solo Dios puede hacer. Bien, lo que el Salmo nos está diciendo es, no te preocupes por cosas sobre las cuales solo Dios tiene control. Lo que sería este orgullo humano intentando tomar el lugar de Dios en el mundo y en nuestra vida. Sabes que eso no solamente es algo increíble, pero que nos lleva también a una otra preocupación. El hecho de que nuestra confianza en Dios se base en nuestro conocimiento. Esto también nos ayuda a aprender a depender más de Dios que de nuestro conocimiento. El conocimiento es bueno. El conocimiento es necesario. Y Dios nos dio su palabra, y Dios nos dio inteligencia y el poder de comprensión, porque el conocimiento es importante. Sin embargo, pastor, como bien señalaste, hay una línea muy fina entre usar el conocimiento como algo positivo que nos empodera en la vida, algo que nos acerca a la vida, a Dios y saber qué hacer en la vida, y usar el conocimiento de manera negativa,
Cuando el conocimiento se convierte en la fuente de nuestra confianza, la fuente de nuestro orgullo y la fuente de nuestra suficiencia. Es cuando, imaginemos, si mi hijo viniera y dijera, oh, sé cuán alta es mi mamá, sé el color de sus ojos, sé el color de su cabello, sé cuándo es su cumpleaños, incluso sé su número de teléfono y sé lo que le gusta. Entonces ella toma ese conocimiento y se aleja y todo lo que tiene de mí es ese conocimiento. Nunca me llama, nunca habla conmigo. Olvida venir a mi cumpleaños y pasar tiempo. Es como, sí, pero esperamos que superen eso, sí, sí. Pero ¿ves cómo cristianos podemos estar en esa etapa adolescente para siempre? Lo que significa que tomamos más alegría y orgullo en nuestro conocimiento sobre Dios que el conocimiento de Dios, el conocimiento que establece nuestra relación más profunda con Dios. Porque, pastor, no importa cuánto sepamos sobre Dios, no importa cuánto conozcamos la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para nosotros, siempre habrá mucho más que no sabemos. Así que si ponemos nuestra confianza en el conocimiento humano de Dios, eso no nos llevará lejos. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Jesús dijo, creo que fue en Juan capítulo 5, cuando le dijo a los fariseos, saben la Escritura, y eso es bueno, pero ven que esas Escrituras hablan de mí. Para decirlo en otras palabras, se supone que te lleven a mí, para que me conozcas como el Dios vivo, como el que te creó, como el que te sostiene, quien es tu Salvador. Entonces, vemos aquí una relación personal versus un conocimiento intelectual muy seco que no busca un toque personal. Y eso es un enfoque muy legalista, diría yo, y de nuevo, una experiencia cristiana muy solitaria y triste, que en realidad lleva a otras personas a juzgar a otros, ¿sabes? Y luego creamos estas batallas. Sabes que escuché una vez un predicador diciendo así, la Biblia es para transformación, no es para conocimiento, porque no hay nada peor que un pecador con conocimiento. ¿Cómo puedo yo buscar transformación y no apenas conocimiento? Sí. Creo que desde el lunes se basa en el Salmo 131. El Salmo mismo nos da la respuesta. El salmista, que está bien alimentado y durmiendo en los brazos de Dios como un niño pacífico, confiando en el Señor, completa o concluye el Salmo con el versículo 3, Oh Israel, espera en el Señor, desde ahora y para siempre. En otras palabras, el salmista usa su experiencia no solo para él, usa su conocimiento, su experiencia, no solo para él, sino para fortalecer al pueblo de Dios. Y creo que la clave está en el servicio. Una confianza centrada en uno mismo, una acumulación egoísta de las bendiciones de Dios, incluso esas bendiciones espirituales, es como ese maná que los israelitas en el desierto querían acaparar, pero luego se echaba a perder al día siguiente, excepto en el sábado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que compartamos. Y las bendiciones compartidas son las bendiciones que se multiplican. Así que la clave está en el servicio, compartiendo esa confianza, ese entusiasmo, esa esperanza que tenemos con otros, en la iglesia y más allá. Doctora, vamos a comenzar la lección del día martes leyendo Salmo 126, que es la base para este salmo. Usted puede acompañar en pantalla, dice así. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor
ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos de Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. La figura del sembrador aquí es importante. Una de las cosas, uno de los desafíos con mis hijas es que siempre cuando eran pequeñitas me decían, papá, estoy aburrida, no tengo nada para hacer. En la vida cristiana es muy fácil parecer estar aburrido. ¿Cómo podemos evitar ese aburrimiento en la vida cristiana? Bueno, cuando leemos la Biblia, y tal vez ahora incluso podemos mencionar el Nuevo Testamento, por cierto, los Salmos es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Así que hacer puentes y conexiones con el Nuevo Testamento es absolutamente bíblico. Cuando leemos, por ejemplo, los Evangelios o el libro de Hechos, no vemos a nadie aburrido allí, porque cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, experimentamos esta transformación, pastor, de la que hablamos en los días anteriores. Experimentamos esta confianza y esperanza renovadas, pero ahí no es donde se detiene. También experimentamos este llamado a compartir las buenas nuevas sobre la salvación, las buenas nuevas sobre nuestro Señor. Y aquí es donde este salmo se vuelve tan apropiado, trayendo las gavillas, la ilustración o la imagen del campo, donde el trigo está listo para ser llevado a los graneros. Y Jesús dijo en Juan capítulo 4 que su cosecha está lista, pero los trabajadores son pocos. De nuevo, la clave está en el servicio, porque el Espíritu de Dios nos impulsará a hacer el trabajo que Dios nos está preparando para hacer. Sería entonces real decir que la gente que está en la iglesia hoy día y se siente aburrida o está perdiendo la fe, es porque de alguna manera no está trabajando por Dios. Bueno, esa podría ser una de las razones. Por supuesto que no conozco la situación de cada persona y solo Dios sabe, así que no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero podría ser una de las razones y quizás podamos usar esta oportunidad para desafiar a las personas y decirles que se abran a la posibilidad de ser incluidos en un ministerio dentro de su iglesia. Si no estás incluido en ninguno y piensas, oh, no soy capaz, o tal vez soy demasiado introvertido, intenta y comienza con algo pequeño y verás lo bendecido que te sentirás cuando veas que el Señor está usando tus dones, tus talentos, en el servicio de alguien más. Pastor, mencionaste cómo tus hijas cuando eran más jóvenes decían, oh, estoy tan aburrida. Y recuerdo a mis chicas, especialmente en sábado, porque, ¿sabes? Es como el clásico, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Y luego les decía, ¿por qué no juegan? Oh, es aburrido. Los juguetes de repente son aburridos. Pero cuando tenemos invitados en casa, cuando traemos familias que tienen niños de su edad, juegan con juguetes que nunca tocan durante la semana. Es tan asombroso y hasta comienzan a jugar con esos juguetes cuando estos niños se van, porque de repente aprecian lo que tienen. Y lo mismo es con nosotros. Muchas veces damos por sentadas todas estas bendiciones, pero entonces no prestamos atención a eso. Nos aburrimos, nos deprimimos. Cuando dejas de usar algo, ese algo a veces pierde su significado en tu vida. Pero cuando comienzas a compartir, nos alentamos porque el Espíritu de Dios es quien obra a través de nosotros, alentando a los demás, pero también alentándonos a nosotros mismos, construyéndonos como una comunidad. Así que usemos esto como una oportunidad para alentar a las personas a involucrarse en los ministerios de la iglesia y usar las oportunidades en el trabajo.
Tal vez en el autobús mientras viajas a tu lugar de trabajo, o si estás en la universidad, usa la oportunidad para animar a alguien, a ayudar y ver qué sucederá. Exactly. Y una de las cosas que yo más he visto en mi vida es que la gente que no quiere trabajar termina enfocándose en la vida de los demás y perdiendo mucho tiempo hablando de la vida de los demás. Ahora, ¿qué tal si uno está trabajando, está participando, está haciendo las cosas y no ve resultados de su labor? ¿Qué mensaje pudiéramos dar a una persona como esa? Sí, creo que este salmo es un hermoso salmo para proporcionar aliento a las personas que trabajan, oran y no ven los resultados, no de inmediato, a veces durante años. Y ahí es donde viene el tema de la espera, el tema de la espera. ¿Ves la cosecha? Toma tiempo para que la cosecha produzca los resultados y esperar por la cosecha. A ver, la espera por el niño por 9 meses para nacer, sabes que a la espera le sigue un resultado. Y el Salmo 106 dice en el versículo 5, aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Y ese es este aliento. El que sale y llora llevando la semilla de siembra, sin duda volverá con júbilo, trayendo sus gavillas. Entonces, el tiempo de siembra es muy a menudo un tiempo de sacrificio, un tiempo de dificultad. Y las personas que trabajan entienden eso muy bien. En mi iglesia local tenemos un lema: ora hasta que algo suceda. Y entonces el acrónimo es PUSH. Orar, P, pray, hasta, U, until, algo, S, something, suceda, H, happens, push. Empuja, hazlo. Ora hasta que algo suceda. Y eso implica esperar, ser paciente, pero también implica esperanza en la fe de que algo sucederá. Aquellos que siembran con lágrimas harán ¿qué? Cosecharán con alegría. Así que la Biblia dirá en el libro del Apocalipsis que la perseverancia de los fieles está en esperar en el Señor. Y eso me parece a mí algo muy importante porque trabajamos para un Dios que nunca ha fallado. Y no será con nosotros que va a comenzar a fallar. Yo escuché una frase de un cantante que decía, Dios nunca perdió una batalla y no va a ser con tu batalla que Él comenzará a perder. Así que trabajar por Dios, aunque uno no vea los resultados, es trabajar con la garantía de que los resultados vendrán en mis días o después de mis días, Sí. pero vendrán. Absolutamente. Y cuando miramos el Salmo 126, que es el Salmo para este día, los primeros 2 versículos hablan de cómo el Señor trajo de vuelta a su pueblo de la cautividad. Y eso se describe como si fuéramos aquellos que sueñan. Fue una gran liberación que podría describirse como una experiencia de sueño hecho realidad. Pero es interesante que las personas que escribieron este salmo, las personas que están leyendo este salmo en el presente, el versículo 4, son personas que están en cautividad. Trae de vuelta nuestra cautividad, oh Señor. Bien, aquí hay como un juego de palabras. Cuando leemos los primeros 3 versículos, es el Señor quien ha traído a su pueblo de la cautividad y probablemente podemos recordar el Éxodo. Tal vez se están refiriendo a eso, pero están hablando en primera persona del plural. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Pero luego, en el versículo 4, la misma audiencia dice, trae de vuelta nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos en el sur. Y ahora podemos estar confundidos, diciendo, bien, ¿el Señor te liberó de la cautividad o va a liberar? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está sucediendo aquí es que la gente está recordando las liberaciones pasadas del Señor. Pero en lugar de decir, oh Señor, recuerda cómo los liberaste, toman ese pasado como propio, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana.
Así que, aunque están en la cautividad en el momento, saben que Dios es el mismo, el Señor es el mismo. Y ven esa liberación pasada como propia, porque saben que Dios repetirá su favor a la generación actual también. Así que vale la pena seguir confiando en Dios, aunque las cosas no estén bien, aunque las cosas no sean fáciles. Confiar en Dios es siempre un gran privilegio. Doctora Sandrak, una de las cosas que no hicimos hasta ahora, y es mi culpa no haber hecho hasta ahora, es hablar sobre su función y su rol aquí en las oficinas de la Conferencia General. Creo que la mayoría de las personas, usted es una de las figuras que poco aparece en la iglesia, que no está ahí en las gran campañas, no está en las portadas, pero hace un trabajo muy importante por detrás de las escenas. ¿Cuál es ese rol y cuál es el proyecto que están desarrollando? He tenido la bendición de trabajar en un proyecto maravilloso que es la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día. Esta es la primera obra de referencia en línea de nuestra iglesia. Es una enciclopedia adventista que presenta miles de artículos sobre misioneros adventistas, predicadores, obreros bíblicos, fundadores, luego sobre la historia de varias instituciones de la iglesia en todo el mundo. Cómo comenzó la obra misionera adventista en cada país del mundo. Así que es un proyecto maravilloso y como dije es una enciclopedia en línea gratuita que se lanzó en 2020 y continúa creciendo. Actualmente tiene más de 4,000 artículos, más de 11,000 fotografías y cientos de videos. Y se puede acceder a la enciclopedia en enciclopedia.adventist.org. Y tenemos autores de todo el mundo. Nuestras divisiones de la iglesia son nuestros socios, donde tenemos editores en cada división de la iglesia y autores de esa división escribiendo sobre la historia adventista de su territorio. Y Pastor Bullón, algo que interesará a sus espectadores y oyentes de habla española y portuguesa de este programa, es que tenemos cientos de artículos traducidos al portugués y al español. Y estamos continuando este trabajo de traducción. Y invito a las personas a consultar la enciclopedia y a alentarse por la maravillosa guía de Dios de su pueblo en la historia. Nosotros vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que usted pueda acompañar ese material. Además de la enciclopedia, usted también está trabajando en el proyecto del nuevo comentario bíblico adventista. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Sí, ha sido realmente una experiencia maravillosa y un gran privilegio unirme a este proyecto mundial que fue nuestro editor jefe, Dr. Jacques Douan. Y muchos autores contribuyeron con diversas partes y el primer volumen, que es el volumen 6, sobre los libros de poesía y sabiduría, fue lanzado en la última sesión de la Conferencia General. Y la sección sobre el libro de los Salmos a la que contribuí está en ese volumen. Así que está disponible, fue publicado por Pacific Press. Es un maravilloso comentario donde los autores van verso por verso, profundizando en el texto bíblico y trayendo a la vida los diversos mensajes y la belleza del texto. Nosotros tenemos una agenda para el lanzamiento de ese comentario bíblico. ¿Usted tiene alguna información sobre cuándo estarán disponibles los otros libros de ese comentario? Sí, los otros volúmenes están por venir y a medida que se terminen serán lanzados. No conozco exactamente el calendario y en realidad
No sé si tengo la libertad de decirlo, pero sé que muy pronto vendrán otros 2 volúmenes y a medida que se terminen, porque como pueden imaginar, los diversos autores son personas ocupadas y los revisores PE, y es un largo proceso. Y es bueno que sea largo porque las cosas se verifican y realmente se ora por ellas y la gente piensa y pasa por las revisiones, pero es una gran bendición para nuestra iglesia y más volúmenes están por venir. Ujú. Muy bien. En la lección del día miércoles vamos a hablar sobre el sábado, el Salmo 92. Vamos a leer Salmo 92 para introducir este estudio. Usted puede acompañar la lectura del Salmo 92 en pantalla. Dice así: Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son de la lira de 10 cuerdas y la melodía del arpa. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán importantes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierbas los malvados y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas las partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedro del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos, siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticias. Doctora, vamos a hablar sobre el sábado. ¿Cómo podemos ver el sábado en este salmo? Bueno, primero, cuando miramos la inscripción del salmo o el título, dice, un salmo, una canción para el día de reposo. Así que hay una larga tradición que seleccionó o describió este salmo como un salmo de sábado. Pero este no es el único indicador. Cuando leemos el salmo en sí, encontramos 2 temas clave que son temas del sábado o los 2 pilares del día del sábado. El primero, cuando leemos desde el verso 1 al verso 5, habla sobre las obras del Señor, cuán grandes son las obras de su mano. El Salmo alaba a Dios por sus grandes obras de creación. Y como sabemos, el 4.º mandamiento en el Decálogo dice que el sábado conmemora al Señor como el Creador. En Éxodo capítulo 28:11, el mandamiento del sábado, la creación. Pero luego nos movemos a los versos 6, 7, 8, 9 y diría hasta el final del Salmo, versos 6 a 15. Aquí tenemos otro tema y ese es el tema de la redención. El salmista alaba a Dios por sus juicios sobre los malvados y su liberación de los justos. Vemos que los malvados reciben lo que les corresponde por sus malas acciones y luego los justos florecen como palmeras. Así que tenemos redención. Y cuando leemos sobre el mandamiento del sábado en Deuteronomio, que es la segunda ley o la repetición de los 10 mandamientos, en el capítulo 5 de Deuteronomio, el segundo pilar del sábado se enfatiza y es la redención. ¿Por qué observamos el sábado? Por la creación. Y luego en Deuteronomio dice porque el Señor ha liberado a su pueblo de la esclavitud. Y eso es la esclavitud no solo material, sino la esclavitud del pecado.
Y el Salmo celebra al Señor por eso. Así que aquí tenemos estos dos pilares, creación y redención, y eso es sábado. En- y pensando en los días que vivimos hoy día, donde todo es digital y todo está apurado, corriendo, ¿por qué para usted el sábado sigue siendo muy importante? Veamos, al hablar del sábado como conmemoración de la creación, este es un tema muy crucial. Es una creencia tan fundamental, diría que una creencia fundamental en la Biblia es la creencia en Dios como el Creador. Y vemos lamentablemente hoy en día que ese mismo pilar fundamental de la fe cristiana, de la fe bíblica, ha sido severamente atacado a través de varios medios. No solo la evolución, una teoría científica que tiene esta visión del comienzo y del mundo que es diferente a la visión bíblica, pero algo que encuentro aún más dañino, algo que se llama evolución teísta, que es la creencia de que Dios está detrás de estos procesos de evolución y el Big Bang y miles de años evolucionando desde formas de vida simples a una vida humana y miles de años de sufrimiento y la lucha del más apto solo para llegar a ser un ser humano. Entonces hay pecado y maldad antes de la caída. Todo eso lo encuentro muy incompatible con la fe bíblica. Y cuando guardamos el sábado realmente nos mantiene cerca de esta creencia fundamental de que Dios es el creador y el mundo es un espacio totalmente diferente para nosotros cuando sabemos que Dios lo creó, que Dios nos creó a nosotros a su imagen, que somos dignos de salvación, que somos dignos de respeto, sin importar nuestro origen social, racial, educación, somos dignos de respeto y amor, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Así que eso es crucial, especialmente en estos últimos días, el sábado, sin mencionar la redención. Porque si Dios no nos creó, como dice la Biblia, ¿cómo entonces Dios nos está salvando a través de Jesucristo? Porque la salvación es nueva creación. Creo que la gente no tiene idea de cuánto se echa a perder cuando uno hace el sábado a un lado, ¿no es cierto? Absolutamente. No se trata de una observancia legalista en un día cuando no trabajo el sábado y voy a la iglesia a pasar el rato con amigos, luego vuelvo a casa, tengo una gran comida y luego duermo por el resto del día. No es eso de lo que estamos hablando cuando hablamos del sábado y la observancia del sábado. Y la gente no debería tener esa idea equivocada. El sábado está en el corazón de nuestra fe, porque celebra a nuestro Creador. Le debo mi existencia a Dios que me creó. Debo mi ayer, hoy y mi eterno mañana en Jesucristo, porque Dios me creó y me recreó a través de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Entonces, eso está en el núcleo de mi relación con Dios. Y cuando vemos el sábado de esa manera, eso se convierte en la vida. No es una observancia legalista en un día, es toda la vida de comunión y adoración a Dios. Pero sí, ese es un día en particular que Dios ha elegido porque Él es Dios. Y creo que también hay un aspecto de prueba cuando se trata del día del sábado. Es como esa fruta en ese árbol en el jardín del Edén que Dios eligió como una prueba. Dios eligió este día en particular, y si amamos a Dios, si queremos honrar a Dios, celebraremos en el día que Él ha elegido. Si me invitas, pastor, a tu fiesta de cumpleaños, voy a venir en el día que es tu cumpleaños. No voy a elegir otro día y decir que es más conveniente para mí. Si te respeto, es así. In this lesson,
En la lección del día miércoles, usted hace referencia a la expresión balal. ¿Nos pudiera hablar un poquito más sobre esa expresión y cómo eso se aplica aquí en el estudio? Sí, en el versículo 10 el salmista dice, he sido ungido con aceite fresco. Bien, cuando estaba leyendo este texto, fui ungido, eso debe ser la misma raíz que Mesías. Mesías, que es la raíz que se usa para la unción de personas especiales, personas que fueron apartadas para un ministerio especial, como sacerdotes y reyes, fueron ungidos con aceite para ese servicio especial. Pero luego cuando revisé el texto hebreo, no era la palabra que esperaba, era balal. Y estudiando la palabra balal, me di cuenta de que es la palabra que se usa para la mezcla del aceite con harina y otras partes no sanguíneas o no de carne de los sacrificios en el altar. Entonces, lo que el salmista está diciendo aquí es que ha sido mezclado como un sacrificio en el altar, lo que nos recuerda a Romanos capítulo 12, verso 1, donde el apóstol Pablo dice que debemos presentarnos como sacrificios vivientes. Y ves, el pensamiento de consagración tiene sentido en un salmo sobre el sábado, porque el Señor dice que el sábado es la señal de que yo te consagro. Yo consagro a mi pueblo. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 31:13, que el sábado es la señal de que yo te santifico como mi pueblo. Esto simplemente une todo bellamente en este salmo. El sábado es un día especial y es siempre bueno que nosotros como pueblo de Dios recordemos la belleza del sábado y mantengamos el sábado como parte real de nuestras vidas. Doctora, llegamos al día jueves y quisiera contarle una historia porque primero vamos a comenzar leyendo el verso que es base para la lección del día jueves, Salmo 30, verso 5. Usted puede acompañar en pantalla, dice así: porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Salmo 30, verso 5. Yo le comentaba de la situación de un amigo que está pasando un momento muy difícil con su esposa. Me llamó contando que su esposa ya está a punto de fallecer. ¿Qué esperanza nos trae el Salmo para personas que se están enfrentando a situaciones difíciles como la de ese amigo y de muchas otras personas que ahorita mismo nos escuchan y están pasando momentos de dolor, de sufrimiento? Sí, como ves, el libro de los Salmos ha sido uno de los libros más queridos de todos los tiempos por una razón. Porque ya sea en la alegría o en el sufrimiento, ya seas un rey o un mendigo, ya seas un médico o un paciente, la gente encontró esperanza y luz en este libro, porque los salmos no son simplemente poesía humana. La poesía humana puede ser muy elevadora, inspiradora, podemos apreciarla por su belleza artística, pero los salmos son más que eso. Los salmos son la palabra de Dios. Y cuando leemos los salmos, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el Espíritu de Dios hablándonos. Entonces el salmista, hay más lamentos en los salmos que canciones de alegría, porque estos eran las personas, el salmista, que pasaron por dificultades en la vida. Y entonces podemos preguntar, ¿cómo es que encontraron la luz? ¿Cómo es que al final, por ejemplo, cuando leemos el Salmo 22, que es el Salmo de Jesús en la cruz, podemos ver que Jesús conocía los salmos de memoria? Por supuesto, Él los inspiró como el Señor eterno, pero también los oró como el Señor encarnado. Y en la cruz Jesús oró: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme? Entonces, yo diría, Mauricio,
y a muchos otros que están escuchando este programa y pasando por dificultades y tiempos desafiantes, lean el Salmo 22. Este es el Salmo de Jesús. Jesús oró con estas palabras. No solo encontrarán consuelo allí, se darán cuenta de que Jesús pasó por lo que ustedes están pasando. No van solos. Jesús va con ustedes. Pero Jesús no solo sufre con ustedes. Jesús les está diciendo que Él es el Señor victorioso que venció eso. Que Él es el que resucitó y tiene el don de la vida en su mano. Y cuando leemos todo el Salmo 22, leemos en el versículo 2, me has respondido, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Muchos de los salmos de lamento en el libro de los Salmos comienzan con una nota de lamento y Dios nos anima a ser abiertos con Él cuando oramos. No necesitamos censurar nuestras palabras, sino decir lo que realmente sentimos. Y los salmos pueden darnos palabras para decir eso. Pero ves, los salmos también transformarán nuestro lamento en esperanza, en adoración, en alabanza. Y aquí es donde veo el mayor ánimo cuando el salmo me dice que el llanto puede durar una noche. Y hoy es la noche en mi experiencia de vida. Pero entonces me dice, pero la alegría viene por la mañana. Y esto no es palabra humana, es palabra de Dios. Y quizá por eso sea que la resurrección de Cristo haya ocurrido en la mañana. Yo no creo que tengamos ninguna conexión, pero la Biblia habla, Marcos 16, de 1 al 8, habla de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que todos nosotros deberíamos usar como referencia para nuestra esperanza. Absolutamente. El apóstol Pablo diría que si Jesús no resucitó de la muerte, nuestra fe es en vano. Somos las personas más miserables de esta tierra, porque nuestra fe está ya sea en el Señor viviente o no hay fe. Si nuestra fe es solo en ideología, hay tantas ideologías en el mundo. Mis padres, mis orígenes nacionales, diría que son de Serbia, de la ex Yugoslavia. Y durante muchos años hubo una ideología comunista gobernando esa parte del mundo. Y los países vecinos también. Esa es una ideología humana y podemos ver en la historia los resultados de algo de eso. Tuvo algunos impulsos buenos, pero luego el factor humano y las ideologías humanas siempre terminan en egoísmo, destrucción y sufrimiento. Pero ves, pastor, como tú sabes muy bien, la fe cristiana no es ideología humana, es una fe que ha sido impulsada, avivada, revivida y hecha posible por el Señor viviente. Entonces, no soy yo quien confía en el Señor, es el Señor viviente quien resucitó mi fe y me trajo a una comunión con Él. Así que sí, la resurrección de Cristo, la fe en la resurrección, es el corazón de nuestra fe, es el corazón del querigma que los apóstoles predican al mundo, que Jesús está vivo, y porque Jesús está vivo, nosotros vivimos y podemos enfrentar el mañana y esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Doctora, llegamos al final de nuestra conversación. Ha sido una gran inspiración para mí conocerla y hablar con usted. Antes de entrarnos al último día, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando están curiosos de saber un poquito de usted, de su familia, de sus orígenes, del acento que trae. Quisiera que nos hables un poquito de usted, de su familia, su esposo, sus hijas, de dónde viene, para que la gente pueda ubicarlo un poquito mejor. Sí, bueno, brevemente,
Nací en una familia adventista. Nací en Francia, así que un poco de mi acento viene de ese trasfondo francés. Nací en Francia, pasé mi infancia allí, pero mis padres son de Serbia, la ex Yugoslavia. Entonces, cuando estaba en la secundaria, a finales de los 80, mis padres se mudaron de vuelta a su país de origen. Los padres de mi esposo fallecieron y mi padre en ese momento quiso hacerse cargo del lugar allí. Entonces regresamos a Serbia y ese fue un momento muy particular en la historia, debería decir, donde el comunismo estaba muriendo. Su impacto estaba disminuyendo y había un nuevo aumento de interés en la gente, un aumento de interés en la fe cristiana, especialmente en las raíces cristianas ortodoxas de la gente. Y ahí es donde nuestra iglesia y otras iglesias sintieron que las puertas se abrían para predicar el Evangelio. Así que tuve el privilegio de crecer como adolescente y más tarde, como joven adulta, durante los años en que nuestra iglesia tuvo esta gran apertura para predicar el Evangelio en el mundo. Y cuando muchos venían a nuestra iglesia y eran bautizados, creo que fue entonces cuando el Señor me llamó al ministerio. Así que para mi universidad fui al Seminario Teológico de Belgrado. Quería ser un trabajador bíblico o pastor, simplemente quería estar involucrada en la predicación del Evangelio. Y ahí fue donde conocí a mi futuro esposo. Nos casamos, pero la iglesia tenía planes diferentes, así que nos enviaron a la Universidad de Andrews para terminar nuestros estudios de posgrado porque necesitaban profesores para el seminario. Entonces regresamos, trabajamos allí durante 12 años y luego, para hacer la historia larga, corta, vivimos algún tiempo y trabajamos en París y luego durante 5 años en la Universidad del Sur del Caribe en la división interamericana. Y amamos a nuestros hermanos y hermanas trinitenses y muchos de la división interamericana que estudiaban allí. Y después de eso nos mudamos a los estados donde mi esposo era presidente en la Universidad Adventista de Washington. Estuve enseñando allí por algún tiempo y luego fui llamada a mudarme a la Conferencia General y trabajar en la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día. Así que tuve el maravilloso privilegio de servir y vivir en varios países y divisiones de la iglesia y simplemente conocer y saborear la belleza de la diversidad cultural de nuestra iglesia y la gente maravillosa que somos en todo el mundo. Tengo 2 hijas, sí, de 19 y 16 años. Son un maravilloso regalo de Dios y niñas que aman al Señor. Nastasia es la mayor. Su nombre proviene del griego Anastasis, que significa resurrección. Y eso significa mucho para nosotros porque perdimos al primer hijo y ella se sintió como esa esperanza resucitada para nosotros. Y la menor es Emily Grace. Emily significa la gracia trabajadora u ocupada trabajando. La gracia trabajadora es nuestra vida. Así que hay un pequeño significado para cada una de ellas. Very good. I have good friends from Serbia. In Chicago, we have a lot of Eastern Europeans around, Serbians, Ukrainians. Sí, hay una iglesia adventista yugoslava, una maravillosa comunidad allí. So fantastic! It's good to know a little more about you. Es genial conocer más de usted y en todos estos viajes nunca pude aprender español. Nunca aprendí español como para hablar, pero me gusta decir que mi hija mayor está haciendo su especialización en español. Habla con bastante fluidez. Yo tomé algunas clases de español y en todos estos viajes y especialmente viviendo en Trinidad, tuvimos un número de estudiantes de habla hispana, así que entiendo algo de español.
Así que ten cuidado cuando hables español a mi alrededor. Puedo entender, es una broma, pero es un hermoso idioma y es una de las cosas en mi lista de deseos. Definitivamente, espero algún día. Nuestra próxima entrevista será en español. So our next interview, let's do it in Spanish. Bueno, sí, está bien. Esperemos que así sea. Y también verás que el Señor da el don del idioma y, Yes. quién sabe, empezaré a aprender y, sí. Let's go to the Sabbath School lesson here Friday. There's a quote from Ellen White that I want to read. Hay una cita de Ellen White. Vamos a volver aquí al estudio. Vamos a volver a los estudios de la lección de viernes. Hay una cita de Ellen White que yo quiero leer. Está en el Camino a Cristo. Usted puede acompañar en pantalla. De modo que si Cristo mora en nuestro corazón, obrará en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. Trabajaremos como Él trabajó, manifestaremos el mismo espíritu, y así amándolo y permaneciendo en Él, creceremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Camino a Cristo, página 75. Doctora, usted menciona 2 puntos aquí en la lección que yo quisiera que nos diera su parecer mejor. Aquí dice, cuando la espera nos parece agobiante, incierta y solitaria, recordemos a los discípulos en el día de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Qué exactamente quiere decir con esto? Pastor, imagina. Estos son los discípulos que acaban de pasar por la amarga experiencia de ver a Jesús morir en la cruz, pensando que ese es el fin de toda la esperanza y todo, y sintiéndose tan vulnerables, porque si su Señor fue crucificado, ¿qué les esperaba entonces? Y Pedro pasó por esa amarga experiencia de negar a Jesús. Y después de eso, se encuentran con el Señor resucitado, así que puedes imaginar ese gran cambio y eso debe ser una experiencia maravillosa y ahora están pensando que van directo al cielo, solo para darse cuenta de que el Señor se va y ellos se quedan. Y yo intento ponerme en su lugar. ¿Estarían decepcionados? ¿Estaría yo decepcionado? ¿Tendría miedo? Pero ves, si pensamos que tenían miedo y estaban decepcionados y realmente decaídos, estaríamos equivocados, porque obedecieron su palabra y fueron a la habitación a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y después de eso, predicaron el Evangelio. Verdaderamente con poder, soportaron mucho sacrificio y muchas dificultades, pero nunca se volvieron atrás porque sabían que el mismo Señor que fue levantado es el que volverá y los llevará al reino eterno que preparó para ellos y para todos nosotros que esperamos a nuestro Señor. Una vez más encontramos aquí el aspecto de misión como algo que me ayuda a salir de cualquier posible desapontamiento, ¿no es cierto? Sí, es que todas estas cosas van de la mano. Es como una dieta bien diversificada que comemos para estar saludables. No puedo decir, oh, voy a comer solo las vitaminas, solo a comer frutas. Necesito frutas, necesito algunas verduras, minerales, necesito algo de fibra, proteína, carbohidratos. Todo eso junto nos da buena salud. Lo mismo es aquí, y me encanta que leas la cita de Ellen White, porque realmente resume bien toda la guía de estudio. Tenemos todo aquí: confianza, fe, trabajar para el Señor, una relación con Él. Todo esto junto, como un paquete, como una forma de vida, y eso es discipulado. Es lo que nos llevará a través del tiempo de espera. No es una espera ociosa y desesperada, sino una espera fiel y victoriosa. Para terminar, la última frase de la lección dice así: nuestras oraciones y cánticos son el lugar donde el corazón de Dios y nuestro se encuentran diariamente. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente con esto? Para mí los salmos son el lugar donde el corazón de Dios y nuestro corazón se encuentran. Verás, un día veremos a Jesús cara a cara, pero hoy
Tenemos su palabra a través del Espíritu Santo para encontrarnos con Él. Y no importa dónde estemos, en un palacio, en la iglesia, en un estudio, en un automóvil, tal vez en una celda de prisión, en una cama de hospital. Donde sea que estemos, podemos encontrarnos con Dios de corazón a corazón en nuestras oraciones y canciones. Y animo a todos a acudir a los salmos y cultivar este lugar donde nos encontraremos con Dios a diario. Pueden quitarnos todas nuestras posesiones terrenales. Todo lo que tenemos puede ser tomado de nosotros, pero este lugar especial, en oración y canto donde nos encontramos con Dios, es el lugar más poderoso y maravilloso que ningún mal puede arrebatarnos. Es nuestro refugio seguro. Doctora Sandra, quisiera agradecerle de todo corazón su participación con nosotros. Ha sido una inspiración gigantesca conocerla, estudiar con usted y acompañar este estudio. Este ha sido una de las mejores lecciones que he trabajado. Espero que Dios la bendiga de manera especial. Quisiera pedirle un último mensaje a nuestros oyentes, un último mensaje de ánimo para ellos. Pastor, si me permites, solo repetiré el versículo que leíste al principio, que es el versículo de memoria para esta semana, la número 13, el Salmo 27, versículo 14. Espera en el Señor, sé valiente, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en el Señor. Nuestra espera en el Señor no será en vano. Nuestra espera en el Señor será ricamente recompensada en esta vida y en la venidera. Y que Dios bendiga a todos nuestros espectadores y que Dios bendiga a toda la gente de buena voluntad, a toda la gente que lea los salmos. Y te agradezco, Pastor Bullón, por esta maravillosa oportunidad de estar aquí contigo y estudiar este maravilloso libro de los salmos. Y que Dios siga bendiciendo tu ministerio y tu iglesia y la gente con la que te encuentres. Y a todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos ahora para el próximo trimestre. Chao.